Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Voces del Español, en este nuevo programa en el que estaremos entrevistando a una colega más de la Universidad de Northwestern, una de las universidades más prestigiosas en el estado de Illinois, en la región de Chicago y sus alrededores. Esta universidad se encuentra en la ciudad aledaña de Evanston. Y estamos realmente muy emocionados este año de la colaboración que ha iniciado la UNAM y el Departamento de Portugués y Español de esta universidad, también de cara a la organización de la Cuarta Semana de la Lengua Española que ocurrirá en el mes de mayo de este año. Pero el día de hoy vamos a tener el privilegio de tener un pequeño adelanto hacia ese magno evento, entrevistando a una de las colaboradoras que también es coorganizadora y también será una de las moderadoras en ese evento. Se trata de la doctora Caroline Egan. Ella es profesora en el Departamento de Español y Portugués de Northwestern University y su área de especialidad es la literatura latinoamericana colonial. Así que bienvenida a este programa, Caroline. Muchas gracias por tu presencia el día de hoy en este programa. No, muchas gracias a ti, Erika. Es todo un placer poder conversar contigo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues es fascinante realmente la forma como entramos en contacto y como nos conocimos, Caroline, que fue a raíz de la presencia de un par de investigadores de la UNAM que publicaron este libro sobre sermonarios de Sahagún, unos transcripciones de un material que se encuentra en la Biblioteca Newberry, con la que la UNAM tiene convenio, y que se presentó, aparte de la Newberry Library, también en tu universidad, ¿recuerdas? Sí, claro, fue fantástico cuando vinieron los doctores Berenice Alcántara y Mario Sánchez Aguilera para presentar ese trabajo de transcripción y traducción que habían hecho de uno de los muchos sermonarios nahuas de la época colonial, que forma parte de un proyecto más amplio que tienen, buscando y reuniendo todo ese corpus de sermonarios compuestos en náhuatl de la época colonial para preparar y hacer disponibles transcripciones y traducciones para que más personas tengan acceso y puedan estudiar esos textos fascinantes y muy, muy únicos. Una de las cosas que me fascina del trabajo de ustedes, de Berenice, de Mario y el tuyo, Caroline, es que se mueven en estos dos mundos de las lenguas indígenas y el español, lógicamente en el contexto de la época colonial en la que convivían estas lenguas, pero, y lo digo porque realmente en la UNAM, en los estudios que hacemos, en la enseñanza sobre todo, tenemos estos mundos separados, o sea, tenemos la enseñanza del español y podemos hablar históricamente de la época colonial, pero no nos metemos realmente en el mundo de las lenguas indígenas. Hay otra parte donde se enseñan las lenguas indígenas y lo que me gusta del trabajo que hacen ustedes es que convergen. Entonces, quisiera preguntarte, Caroline, ¿cómo es que tú, digo, estás en el Departamento de Español y Portugués, pero te manejas en los dos mundos, el de las lenguas indígenas de Latinoamérica y del español? No, pues claro, no, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, o sea, cuando yo estaba haciendo el doctorado, bueno, lo hice en un departamento de literatura comparada, de hecho, y yo quería estudiar español y portugués junto con en principio la lengua quechua, porque en la universidad en que yo estudiaba, la Universidad de Stanford, había un profesor
enseñando quechua en ese entonces. Entonces empecé a tomar cursos con él y luego por una serie de razones empecé a interesarme en los estudios de la lengua náhuatl, sobre todo por el corpus bastante amplio de documentos de la época colonial escritos en náhuatl en esa época. Entonces empecé a estudiar náhuatl y lo que me fascina sobre todo en la época que yo estudio, finales de siglo XVI y principios de XVII, es la enorme cantidad de trabajo que se invierte en entender el contacto entre lenguas indígenas y europeas en ese momento, gramáticas, poesía religiosa que se compone en lenguas indígenas, pero por frailes, misioneros europeos que quieren evangelizar, que quieren fomentar el trabajo de conversión. Entonces, es todo un mundo en que la interacción y el contacto entre lenguas indígenas y lenguas europeas es tan común y cotidiano y importante a entender el mundo colonial. Entonces estoy de acuerdo contigo, la convergencia entre los estudios de español y portugués por un lado y los estudios de lenguas indígenas por otro es tan importante y se está volviendo más y más común dentro del campo de los estudios de la literatura y cultura colonial. Estos documentos que nos comentas, la gran mayoría están dentro del contexto religioso o también hay, mencionaste poemas, quiero recordar que hay obras de teatro, o sea, todo el aparato que se utilizó para la conversión hacia el cristianismo, hacia el catolicismo en particular, pero también hay otros que hablen de otros temas. Sí, claro. O sea, yo en mis investigaciones, yo estudio sobre todo documentos que tienen que ver con el contexto religioso. Pero Que es lo sí, que más hay, me imagino, lo más numeroso. sí, pero hay también, digamos, historias, colecciones de narrativas, testamentos. Es una de las áreas en que hay mucho trabajo muy interesante sobre documentos en lenguas indígenas. Entonces, sí, hay un corpus bastante variado. Yo particularmente me dedico a textos que tienen que ver con el ámbito religioso y con traducciones religiosas. Que debe de ser el más complicado porque es altamente abstracto toda la información y la conceptualización de las diferentes ideas religiosas de Occidente, o bueno, de la Europa de aquel entonces, y de pronto tratar de traducir a una lengua indígena esos conceptos. ¿Qué te has encontrado ahí Sí, y como esto es reto? uno de los temas y fenómenos más, no sé, fascinantes de esa última mitad del siglo XVI en cuanto a la traducción religiosa en América Latina, es la, mm, digamos, la política en cuanto a la traducción y el uso de préstamos, ¿no? Por ejemplo, esto es un fenómeno que ha estudiado un académico, bueno, varios, pero uno de ellos se llama Alan Durston, que tiene un libro fascinante que se llama Pastoral Quechua, y él explica el movimiento desde la búsqueda por parte de misioneros por palabras existentes dentro de una lengua como quechua que se podrían equiparar
a conceptos teológicos, religiosos, católicos, ¿no? A un uso más regido por préstamos, ¿no? Por decidir que no se puede buscar equivalencias dentro de una lengua indígena como quechua, hay que más bien utilizar un préstamo para hablar, por ejemplo, de la palabra ánima. Hay que simplemente utilizar la palabra ánima y insertarla dentro de una oración en quechua, porque no podemos buscar o crear un neologismo dentro de, perdón, eh, porque no se puede encontrar un término equivalente ni crear un neologismo dentro de la lengua. O sea, ánima en el sentido de alma. Exacto, exacto. Bueno, si ahorita me preguntas qué quiere decir alma, tendría yo un problema para explicarlo en mi propia lengua materna. Exacto, y esto es uno de los temas que a mí me interesa dentro de la investigación, porque si comparas ese proceso dentro del contexto misionero religioso en América Latina a finales del siglo XVI, con palabras dentro de libros religiosos, diccionarios, gramáticas que tienen que ver con el español, en la península ibérica, en la misma época, vas a encontrar también cambios, o sea, relaciones entre una palabra como corazón y la palabra ánima o alma, que también resultan algo confusas las relaciones entre estas ideas y estas palabras dentro de español. Y es la misma problemática con que están lidiando misioneros dentro de distintos contextos latinoamericanos en la época. Claro, porque corazón tiene también este sentido metafórico de ser la esencia de una persona, el centro, y bueno, el alma de alguna manera también. Hace poco escuché una explicación de un teólogo psicoanalista, músico, que explicaba, parecía con bastante elocuencia, la diferencia entre alma y espíritu. Y es una diferencia que a mí nunca se me habría ocurrido intentar, digamos, distinguir, ¿no? Las personas que no estamos en ese mundo de la teología, pues no nos resulta fácil de entender estos conceptos, ¿no? Claro, claro. Ahora, empezando también por el concepto de Dios, me estoy imaginando un mundo monoteísta como el europeo. ¿Cómo traduces la palabra Dios a un mundo politeísta, si no me equivoco? O sea, claro, y en distintos contextos hay distintas propuestas que combinan lo teológico con lo lingüístico, ¿no? Por ejemplo, en ciertos textos misioneros que vienen de la costa brasileña del siglo XVI, intentan utilizar la palabra tupã, que tienen que ver con, con el fenómeno natural del relámpago y trueno, ¿no? Pero intentan utilizar esa palabra existente dentro del mundo y la cosmovisión tupí para equiparar al concepto católico de Dios, ¿no? Pero en otros momentos y en otros en otros momentos y en otros contextos también se recurre a la técnica de simplemente utilizar un préstamo, Dios o Dios, o un circunloquio, ¿no? Para hablar del concepto. Entonces hay una diversidad de soluciones, propuestas que cambian en un mismo contexto a lo largo del tiempo o en distintos contextos y que responden tanto a las diferencias
y las especificidades de los mundos retóricos, poéticos, teológicos de las comunidades indígenas de esas regiones y los distintos, las distintas actitudes y posturas de diversos grupos de misioneros. Perdón, esto es nuevo para mí. En el imaginario mexicano, que es bastante sincrético, o sea, todavía a la fecha podemos ver en el imaginario popular cómo están cuestiones cristianas que se mezclan con cuestiones prehispánicas, digo, en el Día de Muertos mexicanos, sin ir más lejos, pero en muchísimas áreas de la vida. Yo recuerdo haber visto unos danzantes que llamamos concheros en la Ciudad de México, en un documental, estaban siendo entrevistados, estaban bailando enfrente de la catedral del centro de la Ciudad de México, del Zócalo, y les estaban preguntando que a quién le bailaban. Y ellos decían, pues le bailamos a la Virgen de Guadalupe, así señalando a la catedral. O sea, lo que viene siendo la diosa Tonantzin. Y señalaban hacia el otro lado, que es donde están las ruinas del Templo Mayor y el Museo del Templo Mayor prehispánico, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que existe este sincretismo, pero nunca había yo escuchado que el trueno o el relámpago tuvieran alguna asociación teológica, excepto en el ámbito del chamanismo, porque sí sé que algunos chamanes en México se hacen chamanes porque dicen ser tocados por algún relámpago. No, sí, y esto de la relación entre la Virgen y Tonantzin es otro caso fascinante y yo he aprendido mucho sobre eso de libros de académicos como Louis Burkhardt, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero sí, en el contexto brasileño, esa búsqueda para equivalencias o para conceptos adecuados para comunicar ideas teológicas en las primeras décadas después de la llegada de los jesuitas en Brasil hacia mediados del siglo XVI, llega a la decisión temporal, provisional, de utilizar la palabra Tupán como equivalente de Dios, ¿no? Y tienen que hacerlo para que se entienda algo. O sea, sí, es una manera de tratar de encontrar un concepto semejante existente dentro del mundo y cosmovisión tupí. ¿Qué significa el relámpago para ellos? ¿Es una fuerza creadora o destructora o las dos? Para responder a esa pregunta, honestamente, yo creo que tendría que simplemente recomendar el trabajo de colegas en los campos de la historia y de la antropología, sobre todo Eduardo Viveros de Castro, un antropólogo brasileño muy reconocido por sus estudios de las comunidades indígenas brasileñas y la cultura tupí colonial y sus interacciones con los jesuitas. Claro, porque estamos ya tocando aquí temas más históricos, antropológicos, filosóficos, y tu mundo pues es el de la literatura, al que te vamos a invitar por favor a que nos hables más en la segunda parte de esta entrevista. De momento, en esta primera parte, pues nos has puesto en contexto un poco de este fascinante mundo que implica el encuentro de dos lenguas, el encuentro de dos constructos mentales, teológicos de dos culturas tan alejadas que entran en contacto y que encuentran la necesidad de utilizar términos de uno de otro o que de plano son intraducibles y que entonces al buscar esas equivalencias encontramos
estos hallazgos que nos permiten empezar a imaginar y a estudiar qué sucedía en ese momento, ¿no? Y que debe de ser realmente fascinante. Entonces, si te parece bien, Caroline, vamos a hacer una breve pausa y a todo nuestro público les pedimos que se queden con nosotros porque le vamos a pedir a Caroline que en la segunda parte nos hable de, ahora sí, su área de especialidad, que es la literatura y cómo estudia ella estos temas. Quédense con nosotros. Gracias por estar compartiendo con nosotros este nuevo programa de Voces del Español. También te invitamos a visitar nuestra mediateca. Es una colección de material audiovisual difundido en medios digitales para promover la cultura. Aquí encontrarás el contenido que no hayas podido ver en su momento en nuestros canales de comunicación como YouTube, Facebook e Instagram. Gracias por quedarse con nosotros en Voces del Español. Estamos entrevistando a la doctora Caroline Egan del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Northwestern. Ella es especialista en literatura latinoamericana colonial. En la primera parte de la entrevista nos contó un poco sobre algunos temas relacionados con los retos de traducción de ciertos conceptos, sobre todo religiosos, y cómo tuvieron que recurrir a préstamos de palabras en las lenguas indígenas que de alguna manera permitieran a las poblaciones indígenas entender al menos de entrada, tener alguna puerta de entrada hacia estos conceptos tan abstractos y tan complicados que tienen que ver con pues una religión distinta de la de ellos, ¿no? Y en esta segunda parte ya habíamos anticipado que le preguntaríamos sobre propiamente su área de especialidad, que es en la literatura. Entonces, ¿qué pasa en la literatura, Caroline, con estos dos representantes, vamos a decir, de las diferentes culturas? O sea, está por un lado los españoles que traen toda su carga ideológica, los indígenas que tienen su carga ideológica. ¿Y qué pasa en la literatura? ¿Interactúan? ¿Escriben tanto españoles como indígenas? ¿Escriben de forma independiente o escriben conjuntamente o se escriben unos a otros? ¿Cómo se comunican en la literatura? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? No, muchas gracias. Bueno, últimamente en mis investigaciones estoy trabajando sobre un tema o una idea que aparece repetidamente en textos coloniales de distintos contextos, que es la representación de momentos en que protagonistas indígenas de diversas culturas de las Américas interactúan con libros, con cartas escritas, con otros documentos que utilizan letras alfabéticas, ¿no? O sea, ellos leen en español, aprenden Eh, español y leen en español estos textos y responden a ellos. O sea, en los episodios que yo estoy estudiando en este momento, los historiadores o escritores que escriben sobre estos episodios normalmente describen una situación en que estos protagonistas no leen los documentos, sino que entienden que funcionan mediante la voz, ¿no? Que el texto habla para comunicar información, para transmitir información de una persona a otra, ¿no? O sea, porque estos indígenas se comunicaban de forma gráfica, Sí, o sea, no eran propiamente libros en el sentido que se entienden en España los códices. Esto es algo que varía en distintos contextos en las Américas, ¿no? Había una tradición de representaciones gráficas, de códices en Mesoamérica, por ejemplo, mientras que en ciertas zonas andinas había una tradición de transmitir información materialmente a través de los nudos, los quipus, ¿no? Entonces, en realidad, había distintas tradiciones gráficas y materiales en distintos contextos latinoamericanos. Pero nada que se pudiera llamar libro. Eh, ah,
Yo, yo creo que yo creo que sí, si hablamos de códices, por ejemplo, ¿no? Pero lo interesante para mí es que cuando se representa la escritura alfabética en el contexto colonial, hay estos episodios en que los historiadores, los escritores explican el contacto entre lenguas y el contacto entre culturas mediáticas mediante referencias a esta figura del texto que habla, ¿no? Y te doy un ejemplo que, que tiene toda una tradición um, eh, de reescritura, ¿no? Y el ejemplo viene de los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, que está escribiendo hacia finales del siglo XVI y principios del XVII. El Inca Garcilaso, en los comentarios reales, incluye un episodio en que, según él, dos protagonistas quechua hablantes, dos mitayos, tienen que llevar melones, una cantidad de melones y una carta describiendo lo que llevan del mayordomo de una estancia al propietario, ¿no? Entonces llevan los melones y llevan la carta y el mayordomo les dice que no coman los melones, porque si los comen, la carta va a decir, ¿no? Y en el camino, ellos tienen hambre, quieren comer los melones, entonces deciden que para evitar que la carta vea que están comiendo los melones y que luego cuente que están comiendo los melones, lo esconden detrás de Esconden la carta mientras se lo comen. Sí, exacto, exacto. ¡Qué maravilla! Y luego cuando llegan, dan menos melones al propietario de lo que cuenta la carta. El propietario se da cuenta y al final ellos llegan a la conclusión de que la carta ha hablado, ¿no? Que la carta ha hablado con una voz, ¿no? Y pues sí habló. Exacto, sí habló, Con ¿no? la voz del original que le digo, te mando tantos melones. Exacto, exacto. Entonces, para el historiador, para el Inca Garcilaso de la Vega, que está contando este episodio, el episodio y la idea de la carta que habla, el texto que habla, representa la diferencia, ¿no? Lingüística y mediática entre la cultura de los protagonistas quechua-hablantes y la cultura alfabética de los españoles en la área, en ese contexto. Y este tipo de motivo, el carta que habla, el texto que habla, es algo que circula, ¿no? En la literatura colonial. Yo creo que, y otros académicos también han hablado de esto, que no podemos tomar por sentado, ¿no? El valor histórico o etnográfico de estos episodios, ¿no? Sino que tenemos que más bien pensar en por qué utiliza el Inca Garcilaso de la Vega este episodio, cuál es la función que tiene dentro de su libro o sus narrativas, ¿no? Entonces O sea, piensan que Garcilaso lo que quería era mostrar cómo los indígenas le daban a la carta un valor que creo que es lo que se llama como mágico, ¿no? Ajá, exacto. O sea, esta es una de las ideas que saca el Inca Garcilaso de ese episodio. A mí lo que me interesa es el hecho de que de alguna manera está subrayando el valor y la importancia de las cartas alfabéticas dentro del contexto colonial, cuando en los comentarios reales, una de las fuentes importantísimas para el mismo Inca Garcilaso de la Vega fueron las cartas que le habían enviado sus condiscípulos, sus amigos, sus parientes en el Perú, ¿no? Entonces, de alguna manera también para él, el intercambio de cartas es importantísimo para la construcción de su propia obra, ¿no?
Bueno, ni duda que cabe que para el mundo occidental en general, y con occidental creo que pienso siempre en lo europeo, que llegó a América, pues sí, los libros son nuestra voz. Ya, exacto, sí, de acuerdo. Y Entonces, podemos intentar esconderlos para que no digan la verdad. Y se ha hecho. O sea, ¿cuántos libros no se quemaron en la Inquisición? ¿No? exacto, exacto. Porque sí, ahí está nuestra voz, aún la voz de los muertos. Sí, y yo creo que estos episodios que voy buscando en diversas fuentes coloniales nos dicen mucho de los valores intelectuales, culturales del mundo ibérico de ese momento y no necesariamente nos dan información estrictamente histórica, etnográfica de las comunidades que aparecen representar, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué nos dices, Caroline, en estos textos literarios? ¿Tú encuentras una valoración positiva o negativa del mundo indígena? ¿Qué, qué hay allí? ¿El indígena se expresa a través de los textos literarios o son nada más los españoles hablando de los indígenas? ¿Cómo se da esto? Yo creo que hay mucha variedad, tanto en textos escritos por españoles como en textos escritos por em, personas mestizas como el propio Inca Garcilaso de la Vega, también narradores e historiadores indígenas que escriben sus propios textos durante esta época. Hay mucha variedad, la verdad. Pero me Eh, hablaste de en el intermedio de la entrevista me hablaste de un desprecio. Ujú. Sí, o sea, en el caso del Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo, en ese episodio que recuenta, termina el episodio comentando lo que él llama la simplicidad, ¿no? Entre comillas, de las comunidades indígenas del Nuevo Mundo. Generaliza mucho en Las ese. comillas son tuyas. Eh, sí, estoy citando su texto, ¿no? Es lo que dice el Inca Garcilaso al concluir. Pero o sea, él habla de simplicidad, pero él no le pone comillas, tú se las pones. No, sí, yo las pongo porque lo estoy citando, ¿no? Ujú. Sí, él lo presenta en esos términos, ¿no? Y yo creo que ahí, claro, podemos ver una suerte de intento de decir que esto es algo que no entendieron, ¿no? Que no Eh, entendieron porque son ingenuos, porque son simples, porque carecen de educación. Sí, yo creo que, o sea, en ese momento, esta es la conclusión a la cual llega el Inca Garcilaso de la Vega, pero en otros momentos de sus comentarios va a hablar de las técnicas muy elaboradas, sofisticadas que tenían los incas de enviar información a larga distancia, de transmitir información a través de las generaciones, mediante el quipu, mediante el sistema de mensajeros que se llama chasqui, ¿no? Entonces, ¿Qué es el quipu, perdón? el quipu son los nudos, ¿no? Los nudos que se utilizaban para guardar y transmitir información materialmente, ¿no? ¿Cómo? O sea, Un nudo significa, un nudo junto a otro significa una cosa, dos, como si fuera un exacto. código Morse ¿o qué? O sea, la verdad es que fue un código que todavía se está trabajando para entender, ¿no? Hay teorías sobre el uso de los quipus para transmitir información relacionada con la contabilidad, relacionada con los números, pero también hay teorías sobre el uso de los quipus para transmitir información narrativa. Todavía se está estudiando, Ok. pero el Pensé en un ábaco, ¿no? Los ábacos que para los números, pero si dices que hay otro tipo de información. Ok. sí, entonces, o sea, digo que en un mismo texto puede haber distintas posturas en cuanto a culturas y lenguas y sistemas de comunicación indígenas. Y el Inca Garcilaso yo creo que es un
un buen ejemplo de eso. Una última pregunta, Caroline. ¿Te has topado en tus investigaciones, en tus estudios, con algún testimonio del lado indígena que considere al español como ingenuo o simplista? Bueno, hay un ejemplo, qué interesante la pregunta. Hay un ejemplo que me parece súper interesante de eso, o de algo relacionado con la pregunta, que es en el libro 12 del Códice Florentino, un texto escrito en náhuatl, alfabético, ¿no? Un libro que cuenta sobre la invasión de Tenochtitlan por Cortés, ¿no? En que se habla de ciertos intercambios entre Cortés y los mexica mediante Malintzin, ¿no? La intérprete que acompañaba a Cortés. Y la palabra náhuatl que se utiliza para hablar de las cosas que dicen Cortés es popoloca, ¿no? Que quiere decir algo así como hablar sin sentido, hablar de manera, ¿cómo decirlo? En inglés se diría babble, ¿no? Hablar de una manera incomprensible. Balbucear, creo que sería en Sí, español. sí, exacto. Entonces sí. O hablar mucho, cantinflear tal vez, ¿conoces ese término? No. No. Cantinflas es un personaje del Sí. popular mexicano, un actor que se Ujú. hizo muy famoso por este personaje, Cantinflas, que habla mucho, un poquito como los políticos cuando no quieren decir nada o quieren evadir una respuesta, que les están haciendo una pregunta muy comprometida, y entonces hablan eh, usando muchas palabras que suenan muy interesantes, pero no dicen nada. Y se Ya. convierte casi en un arte, entonces se convirtió ahora en una palabra. Cantinflear es hablar mucho sin decir nada, que tiene su gracia. Claro. Pero Entonces, bueno, no era el caso, perdón, me desvié. no, me parece excelente. Pero sí, hay momentos como ese momento, ¿no? En que hay la representación indígena, nahua, de el modo de hablar de Cortés como hablar sin sentido, hablar de manera incomprensible, ¿no? Sí, cuando te pregunté sobre si los indígenas podrían ver a los europeos como ingenuos, en realidad estaba pensando, como mencionaste los nudos, Mm, y yo sé que en el arte, digo, sé sin saber mucho, que en el arte sudamericano, en algunas comunidades, los textiles, bueno, en realidad en toda América, a lo mejor en todo el mundo no lo sé, pero en ciertos grupos indígenas, los textiles transmiten mucha información que los occidentales solo vemos como una tela bonita, mm, ¿no? Con ujú. colores y con unos diseños interesantes que nos parecen estéticos, pero que realmente no comprendemos. Entonces un indígena podría pensar, mira qué ingenuo, se está poniendo esta ropa Mm. simplemente porque es bonita, pero no sabe lo que significa. Qué Que interesante. sería el equivalente a decirle a pensar que un indígena está leyendo algo, pero Mm, no sabe realmente lo que dicen. mm. Esto es una comparación muy interesante. Y claro, o sea, en mis estudios, cuando encuentro episodios como los que comentamos, las cartas que hablan, los textos que hablan, lo que a mí me interesa es preguntar, ¿quién está narrando aquí? ¿Por qué está presentando esta situación de esta manera? ¿Y qué es lo que tiene que ver con el texto dentro del cual está escrito, ¿no? ¿Por qué se presenta este episodio aquí? ¿Qué es lo que está atrás de lo que está escrito? Exacto, Lo que exacto. llamamos leer entre líneas, ¿no? Ujú, exacto. Pues fascinante realmente, Caroline. Muchísimas gracias por permitir asomarnos al mundo de tu investigación, de tu especialidad, de este pues episodio tan interesante que aunque parezca
lejana la época colonial, la verdad es que fue antier. O sea, creo que, digo, al menos México, de donde yo vengo, pasamos más años en una época colonial que la época independiente. Wow. Entonces tampoco podemos decir que la independencia fue hace mucho, bueno, en fin, sí, pero la época colonial está muy presente todavía. Y bueno, en general en el mundo, ¿no? O sea, estas cuestiones de malentendido cultural, a pesar de que tenemos las herramientas de los libros y de las traducciones, orales, escritas y de todo tipo, la verdad es que todavía hay unas barreras inmensas no solo lingüísticas, sino culturales, para entendernos, por ejemplo, con el continente asiático, con el mundo árabe o con mucho. Y mira que el mundo árabe tiene una presencia importantísima en el español, pero hay muchas cosas en las que no nos entendemos, que parece que estamos en marcos conceptuales tan alejados que realmente el trabajo de traducción no ha logrado definir. Entonces, tratar de entender este periodo, aunque haya sido hace 3 siglos, todavía debería de arrojarnos mucha luz sobre quiénes somos en la actualidad, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. No, muchísimas gracias por la conversación, Erika. Ha sido un gusto hablar contigo. Igualmente, y pues seguiremos hablando porque tenemos la cuarta semana de la lengua que comentábamos, que será entre el 15 y el 19 de mayo. Esperamos que nos puedan acompañar. Será por la tarde. Cada uno de esos días tendremos mesas redondas, etcétera, una de las cuales será moderada por Caroline y los investigadores que mencionamos al inicio del programa, Berenice Alcántara y Mario, ¿recuerdan su apellido? Mario Sánchez Aguilera. Mario Sánchez Aguilera, que pues ya también colaboradores, amigos de UNAM Chicago han pasado por aquí y ahora van a volver a participar y van a seguirnos hablando y nutriendo con sus investigaciones sobre el mundo indígena, las transcripciones de las lenguas eh, originarias de América y sus posibles interpretaciones, sus traducciones al español, etcétera. Entonces los esperamos. Muchísimas gracias, Caroline, por toda la colaboración de tu departamento, de tu universidad con la UNAM y pues nos vemos pronto otra vez. Y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias y por favor, pues síganos acompañando también. Los esperamos en mayo.